Después de haber visto la velocidad y la aceleración ya en su concepto y aplicados en diferentes situaciones, pues ahora llega el turno de poder ver las siglas MRUA, que significan movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué significa entonces ya aplicado el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Pues será el estudio o el análisis de situaciones en las que exista un movimiento en línea recta, que eso significa rectilíneo, un movimiento en línea recta, donde su aceleración sea uniforme, es decir, que la aceleración no cambie, eso significa uniforme, que sea la misma y no esté teniendo variaciones. Entonces, MRUA es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde hay un movimiento en línea recta y su aceleración es constante o es uniforme, es decir, no va a variar. Ese es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es muy similar al tema que vimos anteriormente, donde desarrollamos y calculamos la velocidad y la aceleración en movimientos. Solamente que en este caso vamos a profundizar un poco más sobre este movimiento rectilíneo, donde su aceleración pues nuevamente es uniforme. ¿Ok? Para esta ocasión, como es un tema adjunto al anterior, necesitamos las fórmulas de velocidad, que era distancia entre tiempo, distancia que es velocidad por tiempo, tiempo que es distancia entre velocidad promedio. ¿Ok? Estas son las de velocidad. También necesitamos las de aceleración. Aceleración igual a la velocidad final menos la inicial sobre el tiempo. Tiempo, que es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración. Necesitamos la de velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más el resultado de aceleración por tiempo. Y la fórmula de velocidad inicial, que es a la velocidad final se le resta aceleración por tiempo. Este puntito que estoy poniendo sustituye a las aspas o a la X en una multiplicación, y siempre que exista, pues tendremos que desarrollar una multiplicación. Aunado a estas fórmulas, que ya las vimos, que es velocidad, las fórmulas de velocidad y las fórmulas de aceleración en todos sus despejes, vamos a incluir una nueva que precisamente es la que se trata el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A través de este movimiento y análisis, yo puedo calcular cuánta distancia se va a desarrollar en un movimiento con cierta velocidad y cierta aceleración y con determinado tiempo. Nuevamente, todas las unidades son igual que el tema anterior, es decir, el tiempo tiene que ser en segundos, velocidad en metros sobre segundo, distancia en metros y aceleración en metros sobre segundo cuadrado. La fórmula sería multiplicar velocidad inicial por tiempo y a eso sumarle el resultado de aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. ¿Ok? Esta es la fórmula para distancia. Es la fórmula nueva y en la cual nos vamos a basar para resolver las situaciones siguientes. Toda esta introducción teórica, acuérdate, debes de tenerla en tu cuaderno, unos breves renglones con lo que entendiste sobre el MRUA y estas fórmulas separadas, ya que en cada tema pues debes de tener de qué se trata y qué fórmulas vas a utilizar. Las unidades de medida no es necesario que las pongas, ya que las tenemos en el tema anterior. Bien, pasamos entonces a la aplicación ya en situaciones. Vamos con un ejemplo 1. La situación del ejemplo 1 dice: un vehículo va a 200 km por hora y desacelera con una desaceleración de 2.5 metros sobre segundo cuadrado hasta llegar a 10 metros sobre segundo. Se abre una interrogación: ¿en cuánto tiempo realiza esta desaceleración? Bien, para realizar esto, recordemos que tenemos que tener el método científico. Voy a separarlo aquí con datos y empiezo a rellenar esta columna de datos. Me dice que el vehículo iba a una velocidad, entonces su velocidad inicial es de 200 km por hora.
¿Por qué pongo velocidad inicial? Porque si analizamos la situación hubo una desaceleración. Así como puedo calcular la aceleración, puedo calcular la desaceleración, que es exactamente lo mismo, solamente con valor negativo, y ahorita vemos cómo se aplica. Bien, si iba a una velocidad inicial, es decir, su desaceleración inició cuando el vehículo iba a 200 km por hora y bajó hasta una velocidad final de 10 metros sobre segundo, ¿verdad? Me dice que aplicó una desaceleración, entonces la aceleración es negativa porque desacelera y la unidad de medida es de 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la magnitud, ¿verdad? Y lo que me pregunta es en cuánto tiempo bajó de 200 km por hora a 10 metros sobre segundo con esta desaceleración. Entonces el tiempo será mi incógnita, ¿ok? De esto pues ya no tengo otro dato que aplicar, así es que paso ahora al apartado de fórmula. Pero antes de poner la fórmula, necesito analizar si todos mis datos están en su unidad correspondiente. Tengo el tiempo que me falta, pues no lo puedo analizar. La aceleración en metros sobre segundo cuadrado está correcto. La velocidad final en metros sobre segundo, pero la velocidad inicial, chequenle en qué unidad está, en kilómetros por hora. ¿Cómo puedo cambiar yo? Esto es nuevo. ¿Cómo puedo modificar si la velocidad está en kilómetros por hora y la quiero pasar a metros sobre segundo? ¿Qué tengo que hacer? Pues voy a aplicar la regla de 3. Utilizando la regla de 3, tengo que separar los metros y los kilómetros. Un kilómetro tiene 1000 metros. ¿Okay? Ahí está mi semejanza, ya lo separé, ya hice el análisis. Me falta ahora segundos a hora. ¿Cuántos segundos tiene una hora? ¿Okay? Primero tengo que tener la semejanza de cuántos minutos tiene una hora. Yo ya sé que una hora tiene 60 minutos. Por lo tanto, si embebido está que 60 segundos forman un minuto, entonces voy a ponerlo aquí. Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. ¿Cómo puedo saber entonces cuántos segundos hay en una hora? Multiplicando 60 por 60. Y aquí tendría entonces que 3600 segundos forman una hora. Esto se multiplica, ¿ok? Eso es una regla, no hay que verificarla. Bueno, si quieren, adelante, pero no es necesario, ya que esto es bien sabido. 3600 segundos forman una hora. 1000 metros forman un kilómetro. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta semejanza de kilómetros por hora y metros sobre segundo, ¿qué es lo que tengo que tener? Pues si tengo kilómetro por hora, para poderlo convertir, saco su semejanza con metros sobre segundo, que sería 1000 y 3600. Metros y segundos, la semejanza con kilómetros por hora. Entonces yo esa cantidad que tenga de kilómetros por hora, tengo que multiplicarla por 1000 y ese resultado lo divido entre 3600. Siempre va a ser esto, siempre es la misma operación que tengo que hacer. Nuevamente entonces, los kilómetros por hora que tenga se multiplican por 1000 y se dividen entre 3600. Esto hay que guardarlo, anótenlo si gustan aparte, porque esto es la fórmula para convertir de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Y en este caso, ¿cómo lo tendría que hacer? Voy a borrar esto para que el espacio me alcance. Entonces para fórmula lo voy a adecuar tal cual como kilómetro por hora. Para convertirlo es por 1000 y luego entre 3600. Y aquí está entonces el procedimiento. Para desarrollarlo, pues voy a abrir mi fórmula de sustitución, mi apartado. Y aquí tendría que si son 200 kilómetros por hora, entonces esos 200 se multiplican por 1000 y luego el resultado se divide entre 3600. Lo realizo. Entonces tengo que 200 por 1000 entre 3600 me da un total de 55.55 metros sobre segundo. Y ese dato lo coloco en la misma columna de datos, puedo ponerlo abajo, que determina entonces 55.55 metros sobre segundo, estos 200 kilómetros por hora. Teniendo ahora sí ya todos mis datos en su unidad correspondiente, ahora sí voy a analizar cómo calcular el tiempo con estos datos. Pues utilizando la fórmula despejada de la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración, ¿ok? Al sustituir los datos en esta fórmula los tomo tal cual los tengo. Me quedaría entonces que el tiempo es igual
velocidad final que es 10, menos 55.55, que es la velocidad inicial, y después esto lo tengo que dividir entre la aceleración, que en este caso es una desaceleración, por lo tanto esto entre menos 2.5. Teniendo esto, pues hago la operación, aquí mismo puedo realizarla en este apartado, y tendría que tiempo es igual a 10 menos 55.55, me queda menos 45.55, y esto entre menos 2.5. Es importante tomar en cuenta estos signos, ya que el tiempo pues no me puede salir que en menos 3 segundos. El tiempo es una unidad absoluta, no puedo tener datos negativos en el tiempo. Por lo tanto, al dividir menos 45.55 entre menos 2.5, obtengo que esta desaceleración la hizo en menos 18.22 segundos, ya que estoy calculando el tiempo. Y esto, obviamente, lo tengo que poner en mi apartado de resultado. Y así es como calculo, en este caso, el tiempo cuando hay una desaceleración. Nuevamente recordarles entonces que para la desaceleración, lo único que tomo en cuenta es que la desaceleración es negativa, es decir, la aceleración que voy a poner será en valor negativo ya que está desacelerando. Todos los demás datos los analizo de acuerdo a este ejemplo con diferentes situaciones y obtendré el tiempo en positivo. No sé por qué le puse este menos, pero es positivo. Todo el tiempo es positivo, ya que es una unidad absoluta. Teniendo en cuenta esto, pasamos al ejemplo 2, donde vamos a aplicar la fórmula nueva, la nueva del día de hoy, que es la de la distancia. La situación 2 o ejemplo 2 dice lo siguiente. Un tren parte del reposo y acelera uniformemente a 4.1 metros sobre segundo cuadrado. Después de medio minuto, se abre una interrogación, ¿cuánta distancia habrá recorrido? Aquí está un dato nuevo que vamos a tener que analizar y no lo hemos analizado en otras situaciones. Me dice que este tren parte del reposo. Cuando parte del reposo es decir que el tren estaba parado. Por lo tanto, su velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. Estaba parado, estaba detenido el tren, por lo tanto no está moviéndose y no hay ningún movimiento dentro de él, por lo tanto tengo que 0 metros sobre segundo es el valor de la velocidad inicial. Siempre que un objeto o cualquier cosa esté en reposo, su velocidad inicial es 0 metros sobre segundo, siempre y cuando la situación te diga que parte del reposo. Entonces, al partir, su velocidad inicial, 0 metros sobre segundo, que quede claro. Después me dice que su aceleración es constante, es una aceleración uniforme, de 4.1 metros sobre segundo cuadrado. Que el tiempo en el cual se va a hacer la medición de esta distancia es de medio minuto. Y lo que necesitamos es la distancia, es decir, ¿cuántos metros habrá recorrido con esa aceleración si estaba a 0 metros sobre segundo como velocidad inicial? Antes de pasar a fórmula, reviso que todo esté correcto en sus unidades. Velocidad inicial está en metros sobre segundo y no hay problema porque es 0. La aceleración metros sobre segundo cuadrado, pero el tiempo no. El tiempo tiene que estar en segundos y está en minutos. Aquí está sencillo. Medio minuto, ¿cuántos segundos son? Si un minuto son 60 segundos, medio minuto son 30 segundos. Y ahora sí puedo encontrar la distancia. Aplico la fórmula nueva que ya anotaste en la introducción y la fórmula es distancia igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Esta, si te fijas, lleva algunos paréntesis. Los paréntesis me indican que tengo que aplicar entonces una jerarquía de operaciones. Por lo tanto, al sustituir, voy a separarlo un poquito más y me queda que la distancia es igual a la velocidad inicial, que es 0, por el tiempo, que son 30 segundos, más la aceleración, que son 4.1 metros sobre segundo cuadrado, por 30 al cuadrado, y eso entre 2. ¿Ok? Y la desarrollo. La primera multiplicación que me aparece pues está muy sencilla. Me dice que son 0 por 30, pues 0 por 30 siempre va a ser 0, ya que la regla me dice que todo número multiplicado por 0 es 0. Así es que la distancia es igual a 0 más, y aquí tengo 3 operaciones. Tengo una operación de potencia cuadrática, tengo después una multiplicación y tengo una división. Por jerarquía siempre se utiliza primero o se realiza primero la potencia.
Así es que me quedaría 4.1 por 30 al cuadrado es 30 por 30, 900 entre 2. Siguiente, distancia es igual a 0 más. Aquí, antes de hacer la división, tengo que multiplicar 900 por 4.1. Así es que realizo la multiplicación, 900 por 4.1, 3690 entre 2. Siguiente, ya tengo todo realizado para solo aplicar la división, así es que ese 3690 lo divido entre 2 y me queda 1845. 0 más 1845, pues mi distancia es 1845 metros. Si este resultado yo te lo pidiera ahora en kilómetros, ¿qué es lo que tienes que convertir? Pues muy sencillo, aplicamos también la escala de conversión, en la cual tengo kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Estoy hablando de metros, entonces de metro para kilómetro son 3 espacios hacia arriba y recordando que hacia arriba siempre se va a dividir entre 10 por cada espacio, es decir, divido 3 veces entre 10 y por lo tanto en resultado tendría 2, 1845 metros, que es lo que te pedí al inicio, o lo que es lo mismo 1.845 kilómetros. Entonces en medio minuto con esa aceleración, pues es una aceleración muy grande, ya lo estamos viendo, en 30 segundos recorrió 1 kilómetro y 845 metros. Estas son las formas de aplicar, nuevamente repasamos, lo que vimos nuevo el día de hoy pues fue la desaceleración, cómo tomarlo en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, casi igual las situaciones para calcular aceleración y velocidades. Y en esta ocasión, pues con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, puedo encontrar la distancia de un objeto o de cualquier tipo de cuerpo que represente un movimiento a través de esa sencilla fórmula y con sus conversiones correspondientes. Así es que a partir de esto, responde los ejercicios o las situaciones que te dejo adjuntos en la ficha. Sube al apartado de Classroom también la introducción y los ejemplos, ya que tienen valor en tu calificación. Entonces tienes que subirme una foto, no importa que subas varias o que lo adjuntes en un PDF, como lo hacen varios, no hay ningún problema. Adjúnteme la introducción, que sea breve, no te estoy pidiendo mucho, los ejemplos y los ejercicios.